Fui la esposa consentida y no valoré mi estilo de vida, ahora tengo que valerme por mí misma. Cuando conocí a Andrés, yo tenía 23 años y la vida entera por delante. Era de esas personas que creen que todo les pertenece solo por existir. Venía de una familia que siempre me dio todo, y crecí pensando que el amor era otro regalo más que alguien debía darme sin que yo lo pidiera. Era una mentalidad cómoda, egoísta, que no me había costado nada cultivar. Andrés era distinto a cualquiera que hubiera conocido. Trabajador incansable, tranquilo, con una mirada honesta que te hacía sentir seguro. No tenía dinero, pero sí tenía algo que pocos tienen, constancia y una fe inquebrantable en el futuro. Desde el primer día, se desvivía por hacerme sentir amada. Me llevaba flores robadas del jardín de su vecina, que olían a promesa. Me escuchaba cuando yo solo quería quejarme del mundo, sin ofrecer soluciones, solo un hombro. Me prometía que algún día tendría la vida que merecía y yo, sin merecerlo, me lo creí. Y lo hizo. No fue un proceso rápido, fueron años de madrugadas y noches sin dormir. Trabajó sin descanso en 2, a veces 3 empleos, aprendiendo oficios con una rapidez admirable. A los pocos años ya teníamos una casa, no una mansión, pero era nuestra. Teníamos un auto que funcionaba, teníamos estabilidad, la estabilidad que yo creía anhelar. Pero mientras más crecía él en su esfuerzo y en su provisión, más insatisfecha me volvía yo. La vida se había vuelto cómoda, pero no glamurosa. Empecé a compararlo con los maridos de mis amigas, que viajaban a destinos exóticos cada mes, que regalaban joyas, que publicaban fotos perfectas en redes sociales. Andrés llegaba a casa exhausto, con las manos llenas de grasa, de pintura o de polvo de ladrillo, el olor a esfuerzo se impregnaba en el aire. Y yo, en lugar de agradecerle la seguridad que nos daba, le reclamaba por su aspecto. Le decía con un tono frío que olía a trabajo, a obrero. Que no tenía estilo, que no sabíamos estar a la altura. Él solo me miraba, con esa misma sonrisa triste que se convirtió en una mueca habitual, y decía en voz baja: «Lo hago por nosotros, por nuestro futuro». Pero yo ya no quería un nosotros así. Quería una vida que se viera perfecta desde afuera, quería la envidia de mis amigas. Empecé a salir más sin él, a gastar sin pensar en los balances, a publicar fotos sonriendo, aunque por dentro no sentía nada más que un vacío frío. Y poco a poco, sin darme cuenta de la gravedad, empecé a avergonzarme de mi propio marido. La vergüenza culminó una noche, en una cena particularmente ostentosa. Una de mis amigas, con esa ligereza cruel de las personas que no han conocido la escasez, me preguntó: «¿Y tu marido, el silencioso, no vino? Siempre anda tan callado, tan en su mundo». Y yo, buscando encajar en el círculo de la burla fácil, respondí con desdén: «Ay, él no encaja con este tipo de lugares. Apenas si sabe qué cubierto usar en una cena formal, se siente incómodo». Todas rieron. Y justo en el silencio que siguió a la risa, lo vi. Estaba detrás de mí, en la entrada del restaurante, con el rostro sucio de sudor y una flor que parecía recién cortada en la mano. Había pasado a verme después de su turno. No dijo una palabra. Su mirada no era de rabia, era de profunda decepción, como si hubiera visto un reflejo horrible de sí mismo. Simplemente dejó la flor, una rosa sencilla y sin espinas, sobre el borde de la mesa, y se fue. Lentamente. Sin hacer ruido. Esa fue la primera vez que sentí miedo. Miedo real. Sabía que había cruzado una línea inmutable, que había roto algo que el dinero nunca podría comprar. Pero aún así, no fui tras él. Mi orgullo de niña mimada fue más fuerte. Me quedé sentada, temblando ligeramente, observando la flor solitaria. Pasaron semanas sin que cruzáramos palabra significativa. Él se encerraba en su estudio, yo, en mis salidas. Vivíamos como dos extraños en la casa que él había construido para mí. Hasta que una mañana, al despertar, encontré la casa en silencio. Un silencio diferente, absoluto. Su lado del armario estaba vacío. Su ropa, sus herramientas, su viejo reloj de pulsera, todo había desaparecido. Solo dejó una nota, doblada sobre la mesita de noche. Decía, con su caligrafía firme: «No sé en qué momento dejaste de amarme, pero no puedo seguir mendigando cariño.
Mereces ser feliz y yo merezco ser valorado. Cuídate. Ahí, sin un grito ni un portazo, comenzó mi caída a la realidad. Al principio, seguí en la negación. Creí que era un berrinche, un ultimátum. Que volvería en un par de días cuando se le pasara el enfado. Pero no lo hizo. Y cuando los días se convirtieron en semanas, el silencio de la casa empezó a pesarme como una losa. No era la ausencia de su cuerpo, era la ausencia de todo lo que él hacía. Comencé a notar cosas pequeñas y aterradoras. El inodoro goteaba desde hacía días y yo no sabía dónde estaba la llave de paso principal. El auto no arrancaba y no tenía ni idea de a qué mecánico ir, él siempre se encargaba. Mi nevera, habitualmente llena por él, se vació. Descubrí que no sabía cocinar más allá de un huevo frito, que nunca había pagado una sola cuenta de la casa, que no entendía cómo funcionaban los impuestos, ni cómo mantener un hogar. Andrés lo hacía todo, manteniéndome en una burbuja de despreocupación. Y yo ni siquiera lo había notado, ni se lo había agradecido jamás. En lugar de afrontar el caos, mi primer instinto fue recuperarlo. Intenté contactarlo obsesivamente. Llamadas, mensajes de texto desesperados, correos electrónicos pidiendo disculpas vagas que no venían del corazón. Le dejé notas en la oficina donde trabajaba antes. Nunca respondió. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Una mañana, incluso fui a la vieja casa de su madre, su último refugio conocido. Ella me abrió la puerta con una mirada de hielo, me dijo que él no estaba, y antes de cerrar, solo me susurró una frase lapidaria: lo perdiste por no verlo. Una noche, casi un mes después de su partida, salí con mis amigas, que intentaban animarme a la fuerza. Me sentía patética y necesitaba desesperadamente sentirme deseada otra vez. Ahí conocí a otro hombre, Fernando. Encantador, educado, de la misma buena posición social a la que yo aspiraba. Pensé, aquí está mi nueva oportunidad, mi venganza contra el vacío. Tuvimos una cita. Él me llevó a un sitio elegante, me elogió el vestido y el cabello, todo perfecto. Pero a medida que hablábamos, me di cuenta de algo terrible: yo no tenía nada que ofrecer a la conversación. No sabía conversar sin hablar de mí misma, de mis problemas, de mis superficiales ambiciones. No sabía escuchar, ni reír con naturalidad a sus chistes, porque mi risa se había vuelto forzada. Solo sabía recibir y esperar. Y él, Fernando, que no era un hombre tonto, lo notó. Al final de la cita, fue perfectamente amable, pero distante. Me pagó un taxi y me dijo que me llamaría, con ese tono de adiós que se disfraza de hasta pronto. Y, como era de esperar, no volvió a llamarme. Esa noche llegué a la casa oscura y silenciosa y me miré al espejo del baño, bajo la luz cruda. Me vi como nunca antes, vacía. Una fachada hermosa sin cimientos. Toda mi vida había girado en torno a que alguien me amara, me proveyera, me validara, sin que yo hiciera nada para merecerlo o para devolverlo. La verdad dolió como un puñetazo. Yo no había perdido solo a mi marido. Me había perdido a mí misma en la comodidad. Fue entonces, a la luz de mi propia miseria, cuando decidí cambiar. No por Andrés. Él ya era un recuerdo doloroso. Lo decidí por mí, por la mujer que merecía ser. Al principio fue ridículamente difícil. Aprendí a cocinar con tutoriales de YouTube, quemando 3 ollas en el proceso. Aprendí a reparar el inodoro goteante después de inundar el baño, sintiendo una mezcla de frustración y orgullo cuando por fin funcionó. Vendí algunas joyas y conseguí empleo en una pequeña cafetería, lavando platos y sirviendo cafés. Por primera vez en mi vida, entendí lo que se siente ganar tu propio dinero. Era poco, apenas cubría la mitad de las cuentas, pero era mío. Lo había ganado con mis manos. Y con cada día que pasaba, con cada cliente que me agradecía el café, recuperaba una parte de mí que ni siquiera sabía que existía, la dignidad del esfuerzo. Pasó 1 año y medio. Yo ya había ascendido a gerente de turno y estaba estudiando contabilidad básica por las noches. Mi vida era sencilla, llena de trabajo duro, pero auténtica. Un sábado por la tarde lo vi por casualidad. Estaba en un pequeño parque que yo solía visitar. Estaba sentado en un banco, leyendo, con una mujer que le sonreía con una calidez genuina.
Parecía más tranquilo, más relajado, la grasa y el polvo habían sido reemplazados por un brillo de felicidad. No sentí la rabia o los celos que había temido sentir. Sentí paz. Una paz profunda y silenciosa. Porque entendí que él ya había encontrado su lugar y yo también, finalmente, estaba empezando a encontrar el mío. Habíamos tomado caminos diferentes, pero ambos habíamos llegado a donde debíamos estar. Hoy, cuando miro atrás a esa mujer de 23 años, no me reconozco. Ya no soy la esposa mimada, la niña rica que esperaba que el mundo le sirviera en bandeja. Soy alguien que aprendió a levantarse desde el suelo, a valorarse y a amar de una forma distinta, con respeto por el esfuerzo, con humildad por lo que se tiene y con gratitud. Y aunque perdí al hombre que me amó más de lo que merecía en su momento, gané algo mucho más importante y duradero. Gané mi vida. Me gané a mí misma. Y esa es la victoria más grande. Si te gustó el video, apóyame con un like y una suscripción, sígueme en mis otras redes sociales si te gusta este tipo de contenido. Nos vemos mis chismosos, en una próxima historia.